Y justamente vamos a dar la bienvenida, vamos a iniciar entonces nuestra primera conversación. Ya se encuentra conectado el economista Alberto Acosta. A los tiempos que podemos saludarle, economista, aquí en Huambra. Ya nos hacía falta justamente estas conversaciones. Bienvenido, le saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Muy buenos días, Verónica, Jorge. Para mí es un gusto volver a encontrarme con ustedes. Realmente a los tiempos. Para mí no solo es un gusto, sino un honor. Así que empecemos la conversación. Empecemos. Muchísimas gracias, Alberto, por esta entrevista. Y bueno, una de las primeras preguntas que hacer es, ¿qué se puede notar de la política extractivista que ha llevado adelante Guillermo Lasso? En alguna cadena pasada mencionaba que sacará hasta la última gota de petróleo. Luego llegaron las protestas justamente indígenas de junio del año pasado, donde se intentó parar un poco la política, sobre todo minera, pero nuevamente nos encontramos con el ingreso a territorios como lo sucedido en Gualey, en Buenos Aires, etcétera. ¿Cómo mirar esta política extractivista? Bueno, a mí me parece que es muy importante empezar por destacar el hecho de que nuestro país, prácticamente desde los orígenes de la República, está atado a las lógicas extractivistas. Los países de América Latina, del Apia Yala, fueron integrados oportunamente en la División Internacional del Trabajo como regiones suministradoras de materias primas. Ese proceso de inserción de nuestras economías en el mercado mundial como proveedores de recursos naturales comenzó a gestar las bases de la actual División Internacional del Trabajo. No nos detengamos mucho en el tiempo, pero simplemente me gustaría recordar que lo que buscaba Cristóbal Colón cuando estaba camino de la India, porque él nunca supo que había llegado a un nuevo continente, era recursos naturales. Es muy interesante revisar, por ejemplo, la bitácora de viaje, ese libro que escriben los capitanes de un buque, todas las peripecias, donde él menciona 175 veces la palabra oro y menos de 50 veces la palabra Dios o la palabra Ser Supremo. Y él decía que el oro es todopoderoso, que del oro se hace tesoro e incluso sirve para sacar las almas del purgatorio. Y al parecer esa búsqueda desesperada de recursos naturales que empezó hace más de 500 años se mantiene en la actualidad y se mantiene con los mismos esquemas de conquista y colonización que vienen atados de algunas situaciones que las vamos a ver como una constante. Violencias, corrupción y autoritarismo. Y en ese contexto, nuestros gobernantes, de una u otra manera, han estado prestos a seguir siendo lo que hemos sido toda la vida, un país producto, un país que exporta materias primas. Y el gobierno de Guillermo Lasso no es la excepción. Todo lo contrario, él intentó desde el inicio con 2 decretos impulsar cada vez más las actividades extractivas, petrolera para duplicar la tasa de extracción de petróleo, llevarle de casi 500,000 a 1 millón de barriles, y minera para ampliar mucho más la frontera minera en nuestro país. Esta es la realidad. Pero claro, hay otros extractivismos que no podemos dejar de lado. El agroexportador, por ejemplo, que se sostiene en el monocultivo. También podríamos anotar el extractivismo maderero y podríamos anotar todo lo que tiene que ver con la pesca. De una u otra manera, estos extractivismos constituyen formas de apropiación brutal de la naturaleza que luego es exportada prácticamente sin ningún procesamiento, para ponerlo en términos sencillos. Entonces, para concretar esta primera aproximación, estamos frente a una situación que tiene una larga historia, que se ha acelerado en los últimos años con el incremento en la demanda de los recursos naturales en la economía mundial y que sigue ocasionando problemas brutales, no solo en estos territorios directamente afectados, sino también en otros ámbitos de la vida nacional, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, porque mucha gente cree que si no exportamos materias primas, no tenemos recursos para sostener nuestra economía. Y justamente partiendo de esta última parte, la justificación es mayores ingresos para el Estado ecuatoriano para poder redistribuir en obra social, en infraestructura, la generación justamente de carreteras, hospitales, escuelas. Pero ¿cuán cierto es esto? ¿Cuánto del dinero
de estas empresas extractivas van directamente justo para gestionarlo desde la administración del gobierno y realizar esta inversión? Bueno, ese es una de las grandes preguntas que nos hacemos, Jorge. Ecuador exporta petróleo de la Amazonía desde agosto del año 1972, más de 50 años. Y nos preguntamos si ese petróleo sirvió para el desarrollo nacional. Podríamos discutir cuántas obras importantes se construyeron gracias a los ingresos petroleros, pero ahí viene la pregunta de fondo. Construir obras importantes no significa necesariamente que sea una sociedad desarrollada la que vamos a tener como resultado de ese esfuerzo. Vemos que la lógica de estos extractivismos se sintetiza, yo diría, en tres elementos fundamentales. En el ámbito económico se consolidan economías rentistas. Son economías que viven de la renta de la naturaleza. Tenemos empresarios, en su gran mayoría también de una u otra manera rentistas, que aprovechan directa o indirectamente de la renta de la naturaleza, por ejemplo, de las exportaciones de petróleo, o que aprovechan de otras lógicas de una sociedad que se va volviendo una suerte de máquina de aprovechar de las rentas. Y entonces tenemos empresarios que viven de las rentas de la corrupción, empresarios que viven de las rentas de evasión y elusión tributaria, empresarios que viven de la renta de la naturaleza, sobreexplotándole no solo a través de las actividades extractivas exportadoras, sino también otras actividades económicas tremendamente depredadoras, empresarios que viven de la renta del contrabando, empresarios que viven de la renta de los subsidios del Estado. Esa es una característica que luego también se transforma en el ámbito estatal, porque el Estado se vuelve rentista, requiere de esas rentas de la naturaleza. Un segundo punto crucial y fundamental es el que tiene que ver con la lógica de organización de nuestras sociedades que se transforman en clientelares. Aparece lo que se conoce como el efecto voracidad. Desde diversos sectores de la sociedad, unos más, otros menos, dependiendo de su poder político concreto, efectivo, se disputan a dentelladas esa renta de la naturaleza y eso va generando también esas clientelas. Y podríamos recordar lo que decía algún presidente hace mucho tiempo atrás: tú me das tu voto, yo te doy una escuela; tú me das tu voto, yo te doy un hospital; tú me das tu voto, yo construyo la carretera. Se van generando lógicas rentistas y no lógicas sustentadas desde el derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanas a tener educación, a tener salud, a tener vivienda, a tener seguridad. Son cuestiones no simplemente que son dádivas de un gobierno, sino obligaciones de un gobierno. Pero este sistema se va transformando. Y el tercer ámbito preocupante es el político. El económico nos genera rentas, el segundo clientelas, y el tercero exige gobiernos autoritarios en los que tanto la violencia como la corrupción parecen que son una condición necesaria, no solo que producen violencias y producen corrupción las actividades extractivas, sino que se necesita violencia y corrupción para que puedan existir. Y eso es lo que estamos experimentando una vez más con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Pero aquí un asunto, Jorge y Verónica, no es una cuestión solo del ámbito estatal, cuidado, porque muchas veces caemos en la trampa de decir que la corrupción está en el Estado. Y hay una serie de instituciones internacionales como Transparencia Internacional que quieren hacernos creer que los problemas de corrupción están en el Estado. No, la corrupción está también en el sector privado y normalmente, casi siempre, la corrupción aflora de una alianza perversa entre el sector privado y el sector público. La corrupción, como el tango, se baila entre dos. Y ahora justamente con estos nuevos develamientos de corrupción dentro de las empresas públicas, ¿cómo mirar justamente a este gobierno? ¿Cuál es su política? ¿Hay una política para prevenir, por ejemplo, que en el caso de Petroecuador, las estatales petroleras, etcétera, otras, estos casos sean al menos judicializados? Verónica, definitivamente no. Este gobierno está demostrando que era su discurso en campaña. Lasso estuvo 3 veces en campaña presidencial y otra es la práctica. Para empezar, se les ocurrió esa peregrina idea de crear una secretaría anticorrupción en el gobierno.
Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún viso de respuesta efectiva y estructural, porque lo que debía haber hecho el presidente de la República, Guillermo Lasso, es hacer todo lo posible para que tanto la Contraloría, la Fiscalía y organizaciones de la sociedad civil, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, establezcan las veedurías ciudadanas necesarias para que haya transparencia en el manejo. Establecer una secretaría anticorrupción en el gobierno es una verdadera aberración. En el caso ecuatoriano se pudo haber impulsado, por ejemplo, una relación estrecha, no para subordinarla, sino para apoyarla con ¿cómo se llama este grupo de anticorrupción? Se me escapa este rato, el grupo anticorrupción que está precedido por hasta el nombre del director se me escapa este rato, la Comisión Nacional Anticorrupción, disculpen, a ratos comienza a patinarle ya la neurona, pero este es un hecho real. Y el otro problema, el presidente Guillermo Lasso le encarga a este señor Luque Lecaron que se haga cargo del manejo de todas las empresas públicas, de las grandes empresas públicas, y le dota de plenos poderes, y de alguna manera le exime del control de la Contraloría. Y ahí aparece todo este escándalo que se conoce como el caso Encuentro, el caso del Gran Padrino. Para mí deberíamos ponerle un nombre adecuado, el Gran Cuñado, que aparece ahí detrás de todo, no solo controlando el funcionamiento de las empresas del sector público, son las más grandes del país, la petrolera, las hidroeléctricas, Flope, que también es de alguna manera de petrolera, en tanto transporte el hidrocarburo, sino que además el señor que tenía una enorme capacidad, el Gran Padrino, el Gran Cuñado, comienza a intervenir en la designación de funcionarios públicos. Esto se está ventilando este rato con lo que podría ser el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Entonces, estamos viendo que mientras no tengamos instituciones sólidas, independientes, autónomas, y no tengamos la posibilidad de que la ciudadanía pueda intervenir directamente controlando el manejo de los recursos hidrocarburíferos y mineros, la corrupción va a estar presente. Y justamente este sector, los sectores llamados estratégicos vinculados con la producción de energía en el país, petróleo, minas, hidroeléctricas, ¿cuál es la condición institucional para que esto no siga ocurriendo? Digo, no solo depende de la buena voluntad de quien llegue al gobierno de turno. Se necesita garantizar también justamente acciones que generen mayor gestión, autonomía, vigilancia, seguimiento. ¿Cómo usted encuentra a todo el sector estratégico en la institucionalidad? Le encuentro atado a esta lógica perversa de lo que he denominado la maldición de la abundancia, ¿ya? Hemos señalado cuáles son esas características. Economía y Estado rentista, sociedad atravesada por prácticas clientelares, gobiernos autoritarios. En ese contexto afloran todos estos temas que estamos mencionando, como el de la corrupción. No solo se trata de mejorar la institucionalidad, yo creo que sí, hay que mejorar la institucionalidad, hay que garantizar la existencia de una justicia independiente y autónoma, donde también en ese sistema está la Fiscalía General del Estado. Requerimos también que funcione adecuadamente la Contraloría. Requerimos también que, ya lo he dicho, las auditorías ciudadanas, las veedurías ciudadanas, pero sobre todo requerimos que haya una lógica que nos permita ir saliendo de estas estrategias extractivistas, porque en su esencia son corruptas, son violentas. Veamos, por ejemplo, lo que sucede, Jorge y Verónica, en el ámbito minero. Tenemos este rato un reclamo muy sentido, yo comparto ese reclamo cuando estamos viendo las afectaciones que provoca la minería ilegal. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hace el gobierno para combatir la minería ilegal? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque no veo que estén tomando acciones decididas para enfrentar estos enormes destrozos que provocan los mineros ilegales. Y alguien me dirá, pero es que a lo mejor no se sabe dónde están los mineros ilegales y solo cuando aflora el problema mayor, recién ante los reclamos de los vecinos, de las comunidades aledañas, comienzan a hacer algo. Falso.
el gobierno actual y los gobiernos anteriores sabían y saben dónde hay minería legal. Hay un documento que se puede leer, el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 2020, de fines del año 2020, de hace 2 años exactamente. Ahí está claramente establecido dónde hay minería ilegal. Páginas 109, 110, 112, 113. Las 4 páginas establecen con claridad, provincia por provincia, cantón por cantón, sector por sector, no solo parroquia, sino sector por sector, donde hay minería ilegal. ¿Por qué no interviene el Estado si es ilegal? Entonces, una primera pregunta que me hago yo, que creo que la respuesta es obvia, ¿habrá corrupción en las autoridades del Estado y estos mineros ilegales? Si se les conoce dónde hay, ¿por qué no se interviene? Una segunda pregunta que me hago yo, ¿no habrá alguna relación entre las empresas mineras ilegales y las empresas mineras legales? ¿Por qué digo esto? Porque quienes compran el oro, fundamentalmente el oro de esas actividades mineras ilegales, las mismas empresas legales. Hemos visto cómo las cifras de exportación a China, por ejemplo, de oro, no cuadran con las cifras de importación de oro del Ecuador. ¿Quién está actuando ahí de intermediario de esas relaciones? Con mucha seguridad las mismas empresas legales. Ya llegamos a un asunto adicional. Las llamadas empresas legales, Verónica y Jorge, son ilegales, todas, sin excepción, todas sin excepción. No se cumplió el mandato minero de abril del año 2008, del mandato minero de la Asamblea Constituyente de Montecristi, abril del año 2008. No se cumplió la Constitución cuando se impuso la ley de minería en enero del año 2009. Tan es así que la Corte Constitucional de Transición, cuando se planteó una demanda de inconstitucionalidad, lo reconoció, porque no hubo la consulta previa, la consulta prelegislativa, artículo 57, numeral 17 de la Constitución, a los pueblos y nacionalidades. Y esa Corte de Transición dijo, nos vamos a preocupar de ese tema en las próximas leyes. Luego, ningún proyecto minero ha cumplido con los estándares internacionales, sea de la consulta previa, libre, informada, artículo 57, numeral 7 de la Constitución para pueblos y nacionalidades indígenas, o la consulta ambiental, artículo 389 para el resto de la sociedad. Lo que acabo de decir lo ratificó en una entrevista publicada, creo que fue en La Barra Espaciadora, en un artículo publicado en La Barra Espaciadora, la propia presidenta de la Cámara de Minería, que reconocen que no cumplió. Esas son formas también de corrupción. Y para colmo, ningún proyecto minero, grande o pequeño, Jorge y Verónica, cumple con lo que manda el artículo 408 de la Constitución, que dice que los proyectos extractivos tienen que dejarle al Estado más de la mitad de los beneficios, más de la mitad de las ganancias. Entonces, si no se respeta la Constitución, si no se respeta la ley, y en ese proceso de irrespeto sucesivo están comprometidos todos los gobiernos, ¿cómo podemos combatir la corrupción? ¿Cómo podemos establecer una verdadera seguridad jurídica? Yo rescato aquí el tema de la seguridad jurídica como algo fundamental, pero no la seguridad jurídica solo para los grandes empresarios. La seguridad jurídica es para los trabajadores y trabajadoras de sus empresas. La seguridad jurídica es para las comunidades. La seguridad jurídica es para los gobiernos autónomos descentralizados y para el gobierno central, es decir, para el Estado ecuatoriano. Y la seguridad jurídica es para la naturaleza. No nos olvidemos que en Ecuador la naturaleza es sujeto de derechos. En ese contexto, el asunto es muy complicado, no es cuestión de medidas aisladas. Necesitamos unas estrategias de transición para irnos liberando de estas actividades extractivistas que en esencia son las portadoras de violencias y de corrupción. Ya para ir finalizando, en la Amazonía, además de todas las denuncias de corrupción en Petroecuador, sumamos la muerte de un líder indígena, Eduardo Mendúa, en las últimas semanas, y acá las comunidades han señalado una práctica de Petroecuador que tiene que ver con exacerbar los conflictos, dividir la comunidad. ¿Se puede hablar de esto efectivamente? Sí, así es, Verónica, definitivamente.
Recuerden ustedes que el asesinato de Eduardo Mendúa no es el primero y al paso que vamos, lamentablemente no va a ser el último. Hay una lista larga. Yo simplemente recordaría ese brutal asesinato de José Tendetza en el año 2014 en la cordillera del Cóndor y otros tantos asesinatos, Freddy Tash, Bosco Bizum y tantos asesinatos a través de los cuales con violencia se trata de imponer las actividades extractivas. La minería en el gobierno de Rafael Correa se impuso en el suroriente de nuestra Amazonía literalmente a sangre y fuego, destruyendo pueblos, militarizando las zonas. Lo mismo sucedió en Inta, cuando con más de 400 policías se rompió la resistencia de las comunidades. Pero las empresas son sumamente hábiles. En el caso de Eduardo Mendúa, él mismo planteaba unos reclamos para defender su territorio, mientras simultáneamente la empresa Petroecuador, lo mismo hacen las transnacionales, llegaba con dádivas, con $300,000 para las comunidades. Así se rompen las comunidades, se rompen las familias, y por eso hablo de una violencia estructural y de una corrupción estructural, y esta es una de las características que tenemos que tener presentes. Y un asunto adicional: es cierto que necesitamos en este proceso de transiciones post-extractivistas una mayor participación del Estado, pero no podemos creer que simplemente las empresas estatales, por ser estatales, resuelven los problemas de mejor manera. Muchas veces no es así. En ocasiones se levanta la bandera del nacionalismo con una empresa estatal para romper la resistencia de las comunidades. Eso sucedió en Inta. En Inta, la comunidad ha resistido por casi 30 años, primero a una empresa minera japonesa, luego a una empresa minera canadiense,